De nuevo, bienvenidos a todos ustedes. Disculpen las dificultades técnicas. Como ven, estoy empezando a familiarizarme con esta tecnología de programas en vivo y no es nada fácil porque uno tiene que entonces manejar las dos cosas. El programa pone atención a lo que va a decir y a la vez manejar la parte técnica. Pero afortunadamente creo que ahora sí me están escuchando. Ahí veo que Oliver está pendiente de esto. También me están escuchando mis amigos de Clubhouse, a los cuales todavía no han llegado muchos. Y aquí está también mi esposa Elena Caro, quien me está dando apoyo esta noche, desde aquí, desde nuestros estudios en la ciudad de Miami. Bueno, entonces volviendo al tema, esta noche he decidido tratar de... hola Olimpia, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por hacerte presente, Olimpia. Una buena amiga de la comunidad de Clubhouse. Ella siempre está pendiente y colabora con todos nosotros en estas iniciativas. Bueno, de nuevo al programa. El objetivo mío es compartir con ustedes una media hora hablándoles de diferentes temas. He decidido en este programa de hoy hacer 3 segmentos de 10 minutos. Vamos a ver si soy capaz de concretarme en 10 minutos y satisfacer un objetivo informativo, educacional, de manera que ustedes puedan por lo menos aprender 3 cosas esta noche, o por lo menos entender 3 cosas esta noche. En la primera parte voy a hablarles sobre el control hormonal y su importancia, qué es el control hormonal y por qué es importante. En el segundo segmento vamos a hablar de las vacunas en el cáncer y en el tercero vamos a hablar de la inteligencia artificial, ahora que tenemos ya 2 meses experimentándolo en forma masiva a través de esta extraordinaria herramienta que se llama ChatGPT. Pero vamos entonces a entrar en materia con el control hormonal. Y fíjense lo siguiente, la vida es control. La vida es el cumplimiento de una serie de funciones por parte de diferentes órganos muy interconectados unos con otros. Y todo este proceso, toda esta orquesta polifónica de funciones, de actividades físicas, químicas y eléctricas deben ser coordinados. Y lo que uno podría considerar la muerte de un organismo es precisamente la pérdida de control del organismo. O sea que el control es lo que facilita o crea la vida. Sin control no hay vida. ¿Qué es el control? El control que el cuerpo hace de sus diferentes componentes. Y esto lo hace el cuerpo a través de 2 grandes sistemas, el sistema neural y el sistema hormonal. Hoy vamos a hablar exclusivamente del sistema hormonal. Pero recuerden, para hacer la historia corta, que todos nosotros provenimos de la combinación de 2 células. La célula de papá, la célula de mamá. Cada una con la mitad de los cromosomas totales que vamos a necesitar. Y de eso se forma, de esa fertilización del huevo de mamá por el espermatozoide de papá, se forma la primera célula de nosotros, la primera. Y esa célula se le llama la madre de todas las madres. Esa es la célula madre. A partir de esa célula madre, ella va a empezar a dividirse y va a ocurrir un proceso de crecimiento de ese tejido celular primitivo. Y se llama primitivo no porque sea de menos calidad, sino porque al contrario, contiene todas las instrucciones para hacer que nosotros seamos lo que vamos a terminar siendo. Todas las instrucciones están codificadas en ese DNA, en esa célula madre. A medida que se van produciendo las divisiones de esa célula madre, la célula se va especializando. Cada célula va ejecutando su código y va entendiendo cuál va a ser su rol en ese organismo multicelular que llamamos ser vivo. En el caso de nosotros, ser humano. Entonces, esas células van a ir especializándose. Y hoy vamos a hablar de unas células muy interesantes que se van a especializar en ser células glandulares. En una célula glandular hay 2 tipos. Es un grupo de células que se juntan para formar un tejido glandular que tiene una particularidad, que es que ellas fabrican una sustancia que se va a usar en todo el cuerpo. A diferencia de las células que se transforman en hueso o las que se transforman en músculo u otras células de otro tipo, las células sanguíneas, por ejemplo, que están destinadas a transportar oxígeno o a defendernos de los microorganismos, estas células glandulares se van a especializar en producir un fluido o secretar, como decimos nosotros los médicos. Van a producir un fluido que ellos van a vaciar dentro del organismo.
Ahora, dependiendo de hacia dónde ellas vacían el producto de esas sustancias que ellas producen, nosotros vamos a tener dos tipos de células. Las células exocrinas, que son las que botan el producto de su actividad metabólica hacia el exterior. Un ejemplo, las células sudoríparas, ¿verdad? Las células parótidas, las que producen la saliva, las células salivales. Estas son células que producen la saliva, producen el sudor y eso se drena a través de un poro hacia el exterior. Esas células se llaman exocrinas porque botan su contenido hacia afuera. Pero hay otras células que botan el contenido hacia el torrente sanguíneo, es decir, ellas la sustancia que producen la botan hacia el interior del cuerpo humano, la tiran a la circulación para que esa sustancia se distribuya por todo el cuerpo. A esas células vamos a llamar endocrinas. Crina es secreción. Entonces, exocrina es que bota la sustancia para afuera, saliva, sudor, y endocrinas son aquellas glándulas que botan su contenido hacia adentro. ¿Por qué la evolución desarrolló este sistema de control basado en la liberación de una sustancia? Fíjense que esto es interesante, porque una sustancia arrojada a la sangre puede llegar rápidamente a muchos sitios simultáneamente y actuar en muchas partes al mismo tiempo. Porque esa sustancia que lleva las glándulas endocrinas llevan unas proteínas especiales que se llaman hormonas. Esa hormona es una proteína que va a ir viajando por el torrente sanguíneo a través de todo su cuerpo y en alguna parte ya va a encajarse de una molécula que llamamos el receptor. Cuando la hormona encuentra su receptor, se enclava, se ajusta y se produce una reacción química en esas células donde llega la señal de control por vía química. Entonces, así vamos a tener que las glándulas endocrinas son aquellas que producen sustancias llamadas hormonas que controlan diferentes funciones. La madre de todas esas glándulas está cerquita ahí mismo del cerebro. En futuros programas yo voy a tratar de hacer esto más gráfico, pero no me dio tiempo de prepararles unas láminas en relación con esto. Pero piensen que el cerebro, que es el sistema de control maestro de todo el cuerpo, va a querer estar cerca de la glándula más importante del cuerpo, que es la hipófisis o glándula pituitaria. Se encuentra ahí mismo, en el centro de la cabeza. Si ustedes trazan una línea que va de cada uno de los temporales, de lo que llaman la sien, de un lado al otro, y una que va por la base de la nariz y intersectan esa línea, ahí va a estar esa glándula maravillosa que se llama la hipófisis. La hipófisis, como les dije, es la glándula maestra porque las hormonas que ella libera viajan por todo el organismo activando otras glándulas. O sea, ellas tienen función activadora no solamente en diferentes áreas del cuerpo, sino en otras áreas. Y desde allí, pues ellas controlan como una suerte de control maestro todas las otras glándulas endocrinas que hay en el cuerpo. Y ahí pues vamos a ver una enorme cantidad de funciones que se controla a través de esos fenómenos. Por supuesto que no me va a dar tiempo en los 10 minutos que tengo de hablar de todo el sistema hormonal. Pero lo que sí les puedo decir es que cada una de estas glándulas puede sufrir dos tipos de procesos que la enfermen. Uno se llama la hipertrofia o la hiperplasia, que es cuando crecen muchas células y hay mucha producción de sustancia glandular, mucha producción hormonal. Se dice que la glándula está hipertrófica o hiperplásica, dependiendo de si hay mayor número de células o si las células funcionan más aceleradamente, y entonces se produce mucha hormona. Y en el caso contrario es cuando la glándula se atrofia, es decir, la glándula en este caso deja de producir hormona o produce muy poca hormona. Entonces vamos a tener glándulas que pueden acelerarse en la producción de sus enzimas, de sus hormonas, o desacelerarse. Otra cosa que le puede pasar a este tejido glandular, porque estas células glandulares se siguen dividiendo en el proceso de desarrollo del ser humano, porque ellas tienen que estar constantemente recibiendo sangre, oxígeno y ejecutando ese código genético que produce la hormona.
ellas a su vez reciben señales de control del cerebro o de otras glándulas que le dicen cuánta hormona liberar. Porque ustedes se podrán imaginar que tan importante es que se produzca la señal de la hormona como el hecho de no producir demasiado. Entonces la glándula tiene lo que se llama un servomecanismo, es decir, un mecanismo regulador donde cuando se necesita más hormona, ella recibe una señal que le dice: estimúlate, que necesitamos más hormona tiroidea. Por ejemplo, la hipófisis, ella tiene una serie de hormonas que estimulan la producción de hormona tiroidea. Si se necesita más hormona tiroidea, la hipófisis manda una señal química a la tiroide que le dice a la tiroide: aumenta la producción de hormona tiroidea porque esta persona necesita los cambios químicos que esa hormona produce. Si por el contrario la persona está demasiado acelerada y la función tiroidea está muy elevada, entonces la señal no se produce y la hormona y la glándula tiroidea deja de producir. Entonces así tenemos que en diferentes etapas y en otros programas, si les interesa el tema, vamos a poder ir hablando progresivamente de lo que son las glándulas, de diferentes glándulas. Vamos a cubrir las glándulas tiroidea, las suprarrenales, las glándulas que tienen que ver con la parte sexual, la procreación, las gónadas, los testículos, los ovarios, las suprarrenales, como les dije, y muchas otras actividades del cuerpo, muchas otras áreas del cuerpo donde las hormonas tienen un papel relevante a la hora de controlar el funcionamiento de los órganos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que he cubierto hoy, pero si quedan con la idea de que las hormonas es un mecanismo de control, que es la forma en que el cuerpo literalmente acelera o desacelera ciertas funciones. Cuando él necesita que una función se acelere, por ejemplo, la pituitaria produce la hormona del crecimiento. Si un niño está creciendo y necesita aumentar su peso, estatura, su talla, la hormona del crecimiento es liberada para entonces aumentar lo que se llama el anabolismo, es decir, la capacidad del cuerpo de crecer en tamaño y fuerza, y entonces la hormona se libera. Después de cierta edad no se necesita que la persona siga creciendo, entonces se atrofia la producción de hormona de crecimiento. Y así vamos, entonces el cuerpo va controlando químicamente las funciones de los diferentes órganos. Es decir, hay una glándula endocrina que produce la hormona. Esa hormona viaja por la circulación, llega a un receptor en diferentes tejidos, y una vez que se produce ese contacto químico, se produce el efecto de la señal de control, que puede ser aumentar o disminuir algo. Si a ustedes les quedó eso claro, yo doy por cumplido el primer objetivo de estos primeros 10 minutos, que tienen que ver con la importancia del control hormonal. ¿Qué pasa en medicina cuando una glándula no produce hormonas? Bueno, dependiendo de la glándula, vamos entonces a tener una pérdida de función de los tejidos que esas hormonas activaban. Y en esos casos vamos a tener que hacer terapia de reemplazo hormonal. Es decir, vamos a tener que suplirle a la persona por vía de inyección o de otro mecanismo de absorción la hormona que sus glándulas no están produciendo. Entonces, aquellas personas que se les ha atrofiado la glándula tiroides o que hemos tenido que sacar la glándula tiroides por efecto de algún tipo de tumor, que tienen un déficit de hormona tiroidea, pues hay que darle la hormona por vía oral para que entonces esas personas puedan en un momento dado seguir funcionando aun cuando la glándula no produzca esa hormona. Un ejemplo clásico de eso es, por ejemplo, unas glándulas en el páncreas que producen la insulina, y que esa hormona controla los niveles de azúcar en sangre. Cuando el páncreas no produce la insulina, pues hay que darle insulina al paciente para que controle su glicemia, los valores de utilización de su glucosa en sangre. Entonces, eso es lo que quería comentarles de nuevo, porque hace poco alguien me preguntó cómo se controlaba el cuerpo, cómo hacía el cuerpo para que todo funcionara bien y nadie se saliera de orden. Entonces yo le dije, bueno, hay dos sistemas. Y aunque todos hemos oído, no, es que esas son las hormonas, no, que fulanito tiene un problema con las hormonas. Pero las hormonas son eso, son proteínas producidas por glándulas endocrinas arrojadas a la circulación de la sangre para que tengan como destino los receptores hormonales en diferentes órganos y puedan en un momento dado
desarrollar la actividad para la cual esos órganos fueron diseñados. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de ciertos tumores de mama, ¿verdad? Que son sensibles a la terapia hormonal. ¿Por qué? Porque en un momento dado son las hormonas las que estimulan el crecimiento tumoral. Entonces, si damos un medicamento que bloquee la unión de la hormona con los receptores en el tumor, nosotros en un momento dado podemos de una u otra manera detener o enlentecer el crecimiento tumoral. Entonces fíjense que el control hormonal es sumamente importante y esa parte de la medicina la manejan los endocrinólogos. El endocrinólogo es un estudioso de las glándulas endocrinas y es la persona mejor capacitada para saber todo lo respecto al diagnóstico y al tratamiento de problemas glandulares. Y eso es muy importante. Eso lo puede manejar el médico internista, también lo puede manejar el médico endocrinólogo que tiene un conocimiento más en profundidad, sobre todo a la hora de prescribir los medicamentos y los reemplazos hormonales necesarios para que el paciente pueda llevar una vida normal si es que alguna de sus glándulas no está funcionando adecuadamente. Y como les dije, las glándulas pueden también sufrir procesos tumorales de dos tipos, benignos y malignos. Los procesos benignos son los adenomas. Son glándulas y un adenoma es un tumor de una glándula. Un adenoma tiroideo es un tumor de las glándulas tiroideas, que son glándulas endocrinas que producen la hormona tiroidea. Y esos adenomas los maneja, pueden tornarse malignos y en esos casos el problema se llama un adenocarcinoma o un tumor maligno de las células glandulares, un adenocarcinoma de tiroides, un adenocarcinoma de otras glándulas. Entonces, aquí me pregunta Elena que qué especialidad médica controlan las glándulas exocrinas. Bueno, fundamentalmente dependiendo de dónde esté la glándula. Los dermatólogos trabajan mucho con las glándulas exocrinas que producen el sebo, el sudor, toda la parte cutánea, la piel está llena de glándulas exocrinas. La glándula parótida es una glándula exocrina. La glándula prostática es una glándula exocrina. Ella bota su secreción que se llama el líquido prostático y eso forma parte del semen. Eso es una glándula que produce un líquido, el líquido prostático. Es un fluido que no se vierte a la circulación de la sangre. Entonces, en el caso de la próstata, esa especialidad la maneja el urólogo. Y en el caso de las glándulas de la piel, las manejaría el dermatólogo o el internista, según sea el caso. Pero la glándula entonces es un tejido especializado en producir secreciones, que dependiendo de si se botan fuera o adentro, se llaman exocrinas o endocrinas. Vamos entonces a la segunda parte del programa, que tiene que ver, ya que con la primera parte es sobre la salud, y en este caso quería darles un poco de información biológica sobre lo que es el control hormonal, qué son las hormonas, qué médicos manejan los problemas de desajuste hormonal y qué puede pasarle a las glándulas desde el punto de vista de patología. Otra cosa que también se presenta mucho en las glándulas, recuerden que una de las glándulas más bellas es la glándula mamaria. Y la glándula mamaria es una glándula exocrina que produce la leche. La leche es una secreción de las células glandulares de la mama. En este caso es una glándula exocrina, ¿no? Entonces ahí tienen un ejemplo de una bellísima par de glándulas exocrinas que tienen las mujeres en los túbulos renales. Hay células especializadas en la producción de la leche. Se llaman células galactogénicas o galactíferas. Bueno, entonces vamos ahora a hablar de la parte médica. En el segmento médico que quiero hablarles es sobre las vacunas para el cáncer, ¿no? Las vacunas para el cáncer están causando mucho entusiasmo entre los médicos, los oncólogos, que son los que manejan eso, y los pacientes que en un momento dado se sienten bien frustrados por no poder mejorar, y se les plantea entonces la posibilidad de usar vacunas que puedan en un momento dado ayudarlos a superar el cáncer. La base fisiológica o la base biológica del uso de las vacunas
para los que no estamos muy familiarizados con esto, la vacuna es un grito de alerta que se le da a tu sistema inmunológico para que aprenda a defenderse. Es un estímulo que se le da a un sistema que ya tú tienes adentro, que se llama el sistema inmunológico, y que tiene por función mantenerte vivo, defenderte. Pero para él poder defenderte, él necesita saber de quién te está defendiendo. Y ese es el objetivo de la vacuna. La vacuna, antes había 2 tipos de vacuna, ahora hay 3 tipos de vacuna. La vacuna original era la agarrada al agente infeccioso, en este caso muchas veces son virus o bacterias, ¿verdad? Desnaturalizar, lo que significa matarlos, conservando la parte proteica de esos agentes biológicos e inyectándoselo a los pacientes. La vacuna no debería producir la enfermedad, sino enseñarle al sistema inmunológico a detectar las sustancias, a detectar las proteínas asociadas a estos virus. Cosa de que cuando la persona sí entre en contacto con un virus de verdad y vaya a enfermarse, tu sistema inmunológico ya sepa cómo combatir esa virosis, ya sepa cómo actuar. Ese es el objetivo fundamental de las vacunas. Las hay de virus atenuado, en la cual el virus no está muerto, pero sí suficientemente atenuado para no producirte enfermedad. Y más recientemente, entonces, tenemos las vacunas de código genético, más frecuentemente como las que usamos en 3 casos en la pandemia, que fueron las vacunas del ARN, el ácido ribonucleico. Se extrae el ARN del virus, se identifican cuáles de esos segmentos del ARN del virus contienen la codificación de las proteínas que le permiten al virus entrar en tus células, y se le pasa esa información en forma de vacuna a tu cuerpo. Tu cuerpo entonces recrea la síntesis de proteína viral, tus células inmunológicas, los linfocitos, identifican esas proteínas extrañas y generan los anticuerpos necesarios para neutralizarlas. Entonces eso es lo que hace la vacuna. ¿Cuál es la lógica? Pero ustedes dirán, bueno, pero eso es con virus y con bacterias, pero y con el cáncer, ¿cómo es eso? Porque el cáncer es una célula mía que se ha vuelto loca, una célula que decidió dejar de funcionar, una célula que ahora está reproduciéndose como que si no hubiera futuro. Y eso es lo que está causándome el problema, un tumor, un crecimiento desaforado de una célula mía que se le olvidó cuál era su funcionamiento y ahora está dividiéndose sin cesar. ¿Cómo hago yo entonces para que mi sistema inmunológico la reconozca? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ubicar alguna característica propia de esa célula cancerosa que no tenga la célula normal. Alguna proteína, algo que ella haga en el proceso de duplicación que la separe de las células normales. Y en esos casos, pues, una vez identificado ese pedacito de código raro que tiene la célula cancerosa, a eso lo vamos a llamar un antígeno. El antígeno es toda sustancia proteica capaz de generar un anticuerpo. Eso es un antígeno. Entonces, cuando la célula cancerosa muestra un antígeno, nosotros podemos usar esa información con las vacunas de ARN para hacer una vacuna que tenga ese antígeno sin tener el tumor. De esa manera, cuando una persona normal es vacunada con una vacuna contra el cáncer, a esa persona no se le está dando cáncer, ni se le está dando el código de una célula cancerosa. Se le está dando una muestra médica, una muestra específica de una proteína que tiene la célula cancerosa que no tiene sus células normales. Sus linfocitos, es decir, sus células inmunológicas, van a aprender ese código, van a desarrollar los anticuerpos y los van a tener ahí en reserva. Cuando el tumor aparezca, si es que aparece, puede no aparecer nunca y usted va a estar protegido, pero no va a aparecer su cáncer. Pero si apareciera el cáncer, entonces vamos a tener un sistema inmunológico en capacidad de atacar esas células en el mismo momento en que ellas manifiesten la proteína para la cual fueron diseñados. Entonces las vacunas contra el cáncer son una forma de inmunoterapia que se utiliza para tratar o para prevenir el cáncer. O sea que muchas veces se están desarrollando vacunas que serían curativas, no solamente preventivas. Entonces fíjense, las vacunas, como les dije, están diseñadas para estimular el sistema inmunológico y que ataquen las células cancerosas. Se basa en la identificación de antígenos específicos que sean reconocidos por el sistema inmunológico.
Estos antígenos son proteínas que se encuentran en la superficie de la célula cancerosa y que no están presentes en las células sanas, como ya les expliqué. Las vacunas contra el cáncer están diseñadas para hacer que estos antígenos disparen al sistema inmunológico y estos anticuerpos puedan atacar las células cancerosas. Hay diferentes estrategias que se utilizan en estos casos y algunas de las que se están usando más comúnmente. Les digo que casi todas estas vacunas, señores, están en etapa de investigación. Todavía hay muy pocas. Se les está administrando a pacientes, pero bajo protocolo de investigación. No se les está dando a cualquier paciente oncológico. Tiene que ser un paciente que su médico lo identifique como elegible para un protocolo de estos tipos. Podríamos entonces hablar de dos grandes tipos. Las vacunas terapéuticas serían aquellas que se utilizan para ayudar a pacientes que ya tienen el cáncer. Es decir, pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama que ya tienen el cáncer, se les puede dar una vacuna para detener el crecimiento en la célula cancerosa o para evitar la metástasis, que es muchas veces lo que mata. No es el tumor principal, porque el tumor principal a veces se puede sacar, extraer, irradiar, pero el problema es que si quedan algunas células navegando por el organismo suyo, es posible pues que una célula de esa reproduzca el tumor y aparezcan lo que se llaman las metástasis o las siembras a distancia, que terminan pues creando fallas de múltiples órganos. Entonces las vacunas terapéuticas estarían diseñadas para eso, para atacar la célula cancerosa. Pero también se está trabajando una línea de investigación que tendría un uso inmenso, que serían las vacunas preventivas. Esas serían para evitar que a usted le dé cáncer. El día que logremos eso, pues vamos a dar un impulso significativo a la longevidad humana. Porque recuerden que aunque se puede dar el cáncer a cualquier edad, hay cáncer en niños, hay cáncer en adultos, pero el cáncer es mucho más importante en frecuencia a partir de los años 50. Recientemente ha habido un repunte de cáncer en edades más jóvenes. Ciertamente a veces se está recomendando incluso para el cáncer de colon la pesquisa de cáncer, que es la forma más importante de detectarlo precozmente, porque en los actuales momentos las estadísticas de muerte por cáncer en los países desarrollados han venido bajando sustancialmente. O sea que estamos haciendo grandes progresos, pero todo eso depende de una detección precoz. Si el paciente llega ya con un carcinoma en etapa 4, que es la etapa donde ya el carcinoma no solamente está ubicado y extendido por el órgano donde creció, sino que se ha disparado por todo el organismo, ya es muy poco lo que se puede hacer para salvar la vida de esta persona. Entonces las vacunas preventivas estarían pensando en eliminar o reducir la posibilidad. Recuerden de que aquí estamos hablando de probabilidades. Es muy poco frecuente que un medicamento funcione siempre 100% perfecto. O sea que lo más probable es que la gran mayoría de las personas se vean protegidas, pero siempre hay alguna persona a la cual no le rinda tanto beneficio, fundamentalmente por el hecho de que su sistema inmunológico no esté a la altura de lo que se espera, porque la cura no es la vacuna, la cura es que su sistema inmunológico use la vacuna para defenderlo. Entonces, un ejemplo claro de esto son las vacunas contra el papiloma humano, el famoso VPH, vacuna de papiloma humano, y la cual pues vacunados los niños y las niñas puede prevenir muchísimo un cáncer, un tipo de cáncer que es producido por la inflamación que produce un virus. El virus de VPH inflama las células del cuello del útero de la mujer, o el ano, o el pene, o incluso la orofaringe, y puede entonces hacer cambios en las células de tipo canceroso que terminen pues de una u otra manera produciendo el carcinoma de papiloma humano. Entonces, hoy tenemos esa vacuna sería preventiva y tiene pues ofrece una muy buena protección, al igual que la vacuna para la hepatitis B. En resumen, las vacunas contra el cáncer son hoy un recurso adicional al trío que ya teníamos antes, que es la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Ahora se añade la inmunoterapia, que la idea es pues abordar esto de una forma mucho más integral. Probablemente todas sean al final necesarias, porque si usted tiene un tumor hay que sacarlo.
Y si ese tumor está invadiendo muchos tejidos, hay que limitar ese crecimiento a través de la química. Y si no reacciona a los químicos, pues hay que irradiarlo. Y encima de eso nos beneficiaríamos muchísimo si su propio sistema inmunológico o evita que se desarrolle el tumor o hace que el tumor se detenga e incluso lo revierta, pues que el tumor no siga creciendo. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles del caso de las vacunas. Y ahora voy a ir a la última parte del programa, porque ya son, ¿qué? Sí, ya estamos sobre la hora, pero perdimos un poquito de tiempo mientras estábamos en el proceso de ajustar esto, ¿no? De manera de que pudiéramos hacer el programa bien hecho. Bueno, les quería hablar entonces de un cambio importantísimo como va a ser la introducción de la inteligencia artificial, que no es que se está descubriendo, esto lleva varios años, son muchas las generaciones de ingenieros de computación y neurocientíficos y gente que trabaja en este campo que han venido desarrollando estrategias para crear una máquina que simule la manera en que el cerebro produce soluciones a problemas. De eso se trata la inteligencia, de la solución de problemas. Yo te doy un problema, te hago una pregunta, te hago un planteamiento y tu cerebro empieza a trabajar, usa todo lo que tú has aprendido en la escuela, usa toda tu experiencia, usa tu razonamiento lógico, usa tu intuición y de tu cerebro, en forma de lenguaje, emerge una solución. Eso es lo que nosotros hacemos a diario para todo. Para hablar con nuestra gente, para hablar en nuestros trabajos, para resolver todo tipo de problemas, desde los del trabajo hasta los domésticos, las relaciones, todo eso lo hacemos a diario con una máquina maravillosa que es nuestro cerebro, que maneja todos esos elementos, memoria, razonamiento, lógica, intuición. Somos incluso capaces, pues como siempre, de tomar decisiones con muy poca información por la vía de las elucubraciones, del proceso lógico. De tal manera de que la idea siempre fue qué pasaría si nosotros desarrolláramos una máquina que no solamente reemplazara los músculos, como la gran mayoría de las máquinas que han producido los seres humanos, la paramecánica, los carros, todo eso, los aviones, todo eso está dirigido a ahorrarnos tiempo y energía mecánica. Pero desde un punto de vista intelectual, las principales herramientas que habíamos tenido eran la calculadora, que fue como todo comenzó, por eso le llamábamos computadora, porque computaba, y ahora lo que llamamos los ordenadores, ¿no? Estas maravillosas computadoras que permiten educarnos, comunicarnos y hacer multitud de funciones. Pero siempre detrás de toda esta informática digital, porque hay una informática que no es digital también, la analógica, que es la que se usó por muchos millones de años. Pero bueno, esta informática, esta información automática, siempre detrás de esto hay un humano que es el que toma la información, la procesa, la analiza, la jerarquiza y produce la solución. Bueno, esta gente ha logrado lo que se pensaba que iba a tardar 2 o 3 décadas más. En noviembre de este año, esta empresa llamada OpenAI liberó o hizo público un website que se llama ChatGPT, y en ese website uno podía entrar, preguntar cualquier cosa o pedir cualquier ayuda, solicitar todo, una respuesta a una pregunta, un análisis de algo, una traducción de algo, cosas que tradicionalmente eran del dominio de los seres humanos, como yo le puedo decir a alguien que habla francés, mira, tradúceme este documento o léeme este documento y dime qué piensas. ¿Cuál es tu análisis? ¿Debo comprar? ¿Debo vender? ¿Cuál es la clasificación de las enfermedades? En general, todo lo que hasta ahora se necesitaba un experto que respondiera a esas preguntas y esas solicitudes, ahora esta inteligencia está asombrando a todo el mundo y yo los estimulo a que ustedes echen una pasadita por estos sitios o por lo menos vean en YouTube una serie de videos que hay. Yo incluso hice un video sobre ChatGPT y voy a raíz de este programa a hacer uno más en detalle donde les voy a mostrar cómo funciona este ChatGPT, las preguntas que podemos hacerle para que ustedes se asombren lo suficiente para entender que esto lo va a cambiar todo, que esto es un factor transformativo que va a darle un nuevo rumbo a muchísimas profesiones que se van a beneficiar de esto. Y yo quería cerrar el programa diciéndole que este va a ser un año
que muchas personas no van a poder olvidar en términos de la aparición de la inteligencia artificial como un elemento de apoyo, pero si sigue creciendo como va a ser totalmente transformador de la sociedad que conocemos y de muchos empleos, de muchas cosas que van a verse dramáticamente afectadas por estos nuevos algoritmos que permiten a las máquinas tomar decisiones por uno, ayudarlo a uno a tomar decisiones, manejar la información en forma organizada, traducir textos, traducir imágenes, producir imágenes. Bueno, cuando vean el programa exclusivo que les voy a desarrollar sobre ChatGPT, van a tener una idea bastante más clara que hoy de lo que esto significa. Aquí me pregunta Elena qué vacunas están planteadas en este momento. Se está transformando mucho, se está hablando mucho de cáncer de colon, de cáncer de ovario y de cáncer de mama, pero en general se está trabajando en múltiples áreas simultáneamente, ¿no? Porque no se sabe cuál al final va a ser. Mucho se está trabajando en animales de laboratorio, pero ya hay estudios en fase 1 que se están haciendo en grupos pequeños de pacientes. Les recuerdo que antes de probar una medicina hay primero que medir cuál es la dosis que necesitamos y cuáles son los peligros que tiene el medicamento que estamos administrando. Y eso no lo podemos hacer en grandes grupos de personas porque se podrán imaginar. Entonces, una vez que se ha visto que el medicamento es seguro en animales de laboratorio, se pasa a la fase de humanos y se seleccionan pues grupos humanos donde no haya otro remedio que usar medidas extremas, porque esa es otra, ¿no? Tú no podemos agarrar a una persona normal y empezar a experimentar con ellos porque eso no es ético ni legal. Entonces es una opción que se le presenta a personas que de una u otra manera no tendrían otro tratamiento y se les brinda la oportunidad de ofrecer su caso para la investigación de la ciencia, y muchos lo hacen porque saben que de alguna u otra manera va a ser muy difícil que puedan superar su problema sin la ayuda de estos recursos de la ciencia, y es así como la ciencia avanza, ¿no? Entonces hay una serie de protocolos que tienen que informar al paciente de la naturaleza de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son los riesgos. Pero yo he visto varios casos de pacientes que sorprendentemente, después que pensaban que sus cánceres eran terminales, se han visto mejorados y hasta curados con diferentes estrategias que usan la inmunoterapia o la fabricación de células asesinas antitumorales. Obtenidas de su propio cuerpo, curiosamente, ¿no? Entonces son tecnologías todavía muy costosas y no están disponibles para todo el mundo, pero así comienza la ciencia. Yo no tengo la menor duda de que en una década o dos esos tratamientos van a estar disponibles para una inmensa cantidad de personas, y mi apuesta sería por las vacunas preventivas. Las vacunas que no hay que esperar que el paciente le dé cáncer para que se la ponga, sino que podamos vacunar una inmensa cantidad de gente y por lo menos reducir la probabilidad de que les dé cáncer. Y lo otro, pues estimularlos a ustedes a que vayan al médico con regularidad, sobre todo si tienen una historia familiar de cáncer. Es importante que tengan eso en mente y que se lo informen a su médico, que un familiar cercano, abuelos, tíos, hermanos han tenido cáncer antes, en particular las mujeres si han tenido cáncer de ovario y de mama. Es también importante que se hagan sus estudios de pesquisa. Hay cánceres que se ven porque están a flor de piel, los cánceres de piel. Hay otros que se palpan, que se tocan. Y hay otros que están tan internamente que no hay otra forma de detectarlos que con una endoscopia o con una radiografía. De tal manera que es importante que si ustedes tienen síntomas como la pérdida de peso, cansancio, fatiga, cambios en su energía, en sus niveles de energía, piensen cuál puede ser la causa de eso. Usualmente los tumores en su crecimiento demandan muchísima energía del organismo y esa energía está menos disponible para actividades rutinarias. Entonces, a veces todos los síntomas que tienen las personas que tienen un cáncer temprano no es vómito, diarrea o sangramiento ni nada de eso, sino es un cansancio permanente, ¿no? Es como si les estuvieran robando la energía, y de hecho la energía se las está robando un proceso tumoral que está creciendo
progresivamente. Entonces, bueno, espero que este programa sea de interés. Si sugiéranme diferentes temas para los próximos. Déjenme saber si les interesa que yo cubra en un solo programa 3 temas diferentes, tratando de no hablarles media hora del mismo tema. Y bueno, para ver, ya tenemos 42 minutos hablando, pero estoy seguro de que valió la pena aclararles algunas de estas cosas. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad que me han dado de comunicarme, que es lo que más me gusta, difundir la información que tengo y que manejo. Y hasta un próximo programa. Les recuerdo que son todos los martes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Suscríbanse a mi canal aquí en YouTube y en otras plataformas. Eso me ayuda y me estimula mucho a sentir que este esfuerzo vale la pena y que tengo una audiencia cada vez mayor que aprecia este tipo de contenido. Muchas gracias y que tengan una feliz semana. Hasta la próxima semana. Chao.